en fin, le decíamos que el gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez, pues señaló ayer pruebas e indicios, irregularidades que demuestran un desfalco monumental al gobierno de Tabasco. Arturo Núñez está en la línea telefónica. Señor gobernador, buenos días. Sergio, buenos días. Gracias por la oportunidad, como siempre. No, al contrario. Cuéntanos, Arturo, ¿qué pasó? ¿Qué tan graves son las irregularidades? ¿Qué tan fuertes son las evidencias de que haya algún tipo de ilícito? Pues mira, Sergio, ayer cumplí 51 días, al frente del gobierno del estado y decidí presentarle un corte a los tabasqueños de lo que llevamos descubierto del manejo de las finanzas públicas el sexenio pasado y concretamente del ejercicio fiscal 2012, el inmediato anterior, y pues di cuenta de varios datos fundamentales. Hemos encontrado muchísimas irregularidades, pero bueno, tanto por razón de que otros funcionarios del equipo de trabajo se han encargado de presentar las que han encontrado en sus respectivas dependencias, yo me referí a los datos más agregados. Por ejemplo, doy cuenta de que se había reportado que la deuda pública estaba en 10.100 millones de pesos, habiendo recibido la deuda del gobierno anterior, el que operó 2001-2006, en 600 millones de pesos, se había dejado en 10.100 millones. Sin embargo, a la fecha llevamos identificado 17.700 millones de pesos, es decir, un 70% más de lo que se nos había dicho. Es cierto que ahí hay alguna cifra de un adeudo con Comisión Federal que estamos revisando con la empresa, pero en esencia sí hemos ido descubriendo en práctica proveedores que no estaban en el reporte de los 10.100 millones de pesos. Entonces, de entrada, pues la deuda es del orden del 70% más. Ahora, señor, esta deuda del 70% más, ¿se tiene identificado a qué rubros o de plano no se sabe qué se hizo con estos recursos? Bueno, hay distintas composiciones, hay algunos empréstitos con bancos, hay adeudo a proveedores, hay faltantes de la parte estatal, los famosos paritazos en la relación con el gobierno federal, hay el faltante principal que nos hemos encontrado, está aquí incluido, de 1.900 millones de pesos de recursos federales que debieron haber destinado a programas federales de educación, salud, seguridad pública, los rubros que la Federación se encargó de depositar en las cuentas del gobierno del Estado, que administraba la Secretaría de Finanzas, y esta dependencia no las hizo llegar nunca a las llamadas dependencias ejecutoras, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Seguridad Pública, y simple y sencillamente el dinero no aparece. Fue retirado de la cuenta federal en la que se depositó a Tabasco, en la cuenta del Estado, trasladada a una llamada cuenta concentradora donde metían recursos federales y locales, y de ahí fue cobrado en efectivo en una serie sucesiva de cheques que, por cierto, nunca rebasaban los 3 millones de pesos, que entiendo es una disposición interna bancaria para poner alertas cuando hay un movimiento de cantidades financieras y con frecuencia. Nunca lo rebasaron. Se nos pierde en el sistema bancario el rastreo de estas cifras y obviamente vamos a requerir de la participación de las unidades de inteligencia financiera que tiene el gobierno federal, de la Comisión Bancaria, que tienen la posibilidad de indagar, de investigar sobre estos temas de acuerdo con las competencias constitucionales. Señor gobernador, ¿hay elementos para fincar responsabilidades? Sí, hay algunos muy claramente definidos, Sergio. Al final de las cuentas, recordemos que la verdad legal, procesal, es una verdad documental, y obviamente quienes firmaron el retiro de los recursos, el entero de esos a otras cuentas, los cheques emitidos, pues hay responsabilidades muy claramente acreditadas
hay otras que no. Vamos a... Pero sí, el tamaño del desfalco de 1.900 millones de pesos no es para que lo haya decidido un jefe de departamento, ¿verdad? Es evidente que esto debió haber involucrado por lo menos el conocimiento de la más alta autoridad de... Es decir, usted, si decimos que hay responsables perfectamente identificados con nombre y apellido, ¿estaríamos hablando de Andrés Granier, el exgobernador? No, justamente él lo firmaba. Ahí, en todo lo que podemos identificar al momento, es una responsabilidad, porque, pues seguramente, el ejecutor. A ver, estamos perdiendo la voz, señor gobernador. No sé si pudiera moverse un poquito para ver si podemos recuperar esta entrevista. Estamos conversando con Arturo Núñez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Y me decía o nos decía al auditorio, explicaba el señor gobernador que justamente él no, porque no firmaba él, el exgobernador. Así es. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ahora sí ya. Entonces, el tema es justamente que las dependencias ejecutoras, pues seguramente han de haber reclamado, escuchado el testimonio periodístico de algunos directores de hospitales, a los que por cierto se les hincó responsabilidades el 31 de diciembre de 2012 por el anterior gobierno, echándole la culpa de la crisis del sector salud en diciembre de 2012, cuando tuvo que venir la secretaria Mercedes Juan. Y lo cierto es que era Finanzas la que no les depositaba los recursos. Ellos siguieron operando y obviamente se endeudaron, le dejaron de pagar a proveedores, algunos tronaron, no aguantaron la cantidad que se les debe, y pues ahí es muy claro que se tenía que saber qué estaba pasando en el funcionamiento de la administración pública. Señor gobernador, ¿está usted consciente de que se ha citado a declarar a la hija del exgobernador Andrés Granier, a Mariana Granier Calles, por depósitos en sus cuentas bancarias por 3,000 millones de pesos? Sí, tuve información de ese asunto, Sergio. Lo cierto es que la información oficial que me han aportado oficiosamente es que era una cuenta de una de las hijas del exgobernador, dos cuentas que sumaban un total de 14 millones de pesos, no 3,000 millones. 14 millones. Creo que había depósitos en efectivo, según se me explica, no correspondían a declaraciones de impuesto sobre la renta. El SAT pidió la congelación de esas cuentas, la interesada se amparó, se le concedió una audiencia por un juzgado de distrito, y de ahí fue que el asunto trascendió a la opinión pública. O sea, pero estamos hablando de 14 millones de pesos, no de 3,000 millones de pesos. Hasta donde yo estoy enterado, Sergio, eso es lo que sé. Señor, ¿cómo puede operar el gobierno con esta situación? La primera vez que platicamos, una vez que usted toma ya las riendas del Estado, decía usted, bueno, pues están saqueadas las arcas, pero ¿cómo está operando en estos momentos el gobierno? Bueno, obviamente hemos tenido la colaboración del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que desde el principio de año nos puso a disposición anticipo de nuestras participaciones fiscales, lo cual nos ha permitido cubrir en tiempo y forma las nóminas de los trabajadores, que era lo primero que teníamos que cubrir para no suspender servicios públicos. Y hemos ido pagando a algunos proveedores a cuentagotas, pero pues desatorando lo más grave, porque también nos encontramos al borde del colapso otros servicios públicos, no solo el de salud. Usted también ha dicho que no habrá impunidad. ¿Hasta dónde va a llegar todo este asunto? Bueno, de nuestra parte vamos a integrar toda la información, vamos a hacer un trabajo correcto con los expedientes, no podemos cometer pifias que procesalmente llevaran a la impunidad, y esperamos contar con todo el apoyo, como lo hemos encontrado hasta ahora, del gobierno federal. Hemos puesto en antecedentes para la presentación de las denuncias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República,
Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, de tal manera que nos ayuden, porque son recursos federales los que están involucrados, a rastrear dónde quedó la bolita. En las actuales circunstancias del estado de Tabasco, ¿habría algún intento por aumentar la recaudación, establecer impuestos, buscar algún tipo de ingreso superior? Sergio, estamos revisando integralmente el problema. Efectivamente, tenemos que revisar los ingresos propios, los que derivan de los convenios con el gobierno federal, los que derivan de la coordinación fiscal, en la última a la ley de coordinación fiscal en el 2008, Tabasco resultó el gran perdedor con las nuevas reglas, por lo menos ha dejado de percibir 2.000 millones de pesos al año por respecto de lo que eran las reglas anteriores. También vamos a revisar el gasto. Por lo pronto yo voy a emitir de inmediato un decreto de austeridad. Trataremos de ahorrar algo dentro de condiciones ya de por sí muy difíciles y revisar la estructura de la deuda y, bueno, conversar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio. Buenos días. Arturo Núñez, gobernador del estado de Tabasco, heredó pues una situación muy complicada en lo financiero y quiero reiterar aquí lo que nos dice, es por depósitos no explicados por 14 millones de pesos que se han congelado las cuentas bancarias de la hija Mariana del exgobernador Andrés Granier de Tabasco.